Estás escuchando Media Lab, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Augusto Rodán, número 498, Insurgentes Mixcoac. Benito Juárez, 03920. Escuchas Media Lab. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, De sus autoridades y o representantes legales. ¿Por qué pensamos? Pues, ¿Qué pasa en la sociedad? fíjate que... ¿Qué onda con la felicidad? A ver, mira. ¿Qué onda con la vida? ¿La filosofía sirve de algo? A ver, ya. Para esto y más, Escucha. NUS. Hola, estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Voy a hacer una breve semblanza sobre nuestro invitado Víctor. Víctor Hernández es maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College London, licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se desempeñó como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional para posteriormente incorporarse como analista a la División de Inteligencia de Pinkerton. Es autor del libro Montesquieu, la construcción de la paz internacional, y tiene múltiples intervenciones semanales en medios de comunicación latinoamericanos como analista de política de seguridad y defensa. Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Hombre, gracias a ustedes por la invitación. En el día de hoy vamos a platicar sobre el tema del anterior podcast, de la reforma al Poder Judicial, pero también queremos meternos con lo que es el fenómeno de la militarización. Sí, veníamos justo hablando con Josefina, una alumna también de Derecho que participó en las marchas por la reforma al Poder Judicial, y estábamos platicando un poco sobre cómo la reforma parece tener un matiz de autoritarismo, algunos lo aducen, y también criticamos un poco esto del abogañol que de repente se da en el centro de la reforma. Pero ya que estamos con un experto, Víctor, ¿será que nos podrás iluminar un poco más respecto a qué es esta reforma exactamente? Sí, el tramo más sustantivo de esta reforma es una modificación al artículo 129 constitucional, que es uno de los pocos artículos que han estado intactos desde la Revolución Mexicana, la última gran guerra civil del país. Que en realidad no es en sí mismo original, sino que trae un espíritu de la guerra de reforma, que es acotar los tramos del poder militar. Era muy común en el siglo XIX que el ejército hiciera labores de seguridad interior, de seguridad pública. La distinción entre policía y ejército es relativamente reciente en el hemisferio occidental. Si uno revisa en qué siglos nacen las gendarmerías en Francia o Scotland Yard en Inglaterra, en tiempos de miles de años, en realidad es algo muy reciente. Tradicionalmente los ejércitos siempre hicieron labores de patrullaje en las calles y de disuasión del delito. Y el problema en México es que el ejército muchas veces juzgaba sumariamente a los que consideraba que eran los culpables de algún robo, de algún asesinato. A la gente la juzgaba un tribunal militar y los fusilaban. El artículo 129 existía para eso, para acotar en qué tramos y en qué momentos la autoridad militar podía interactuar con civiles. Básicamente ese artículo era un destierro de los militares de la vida pública y de la interacción con los civiles. Sin embargo, es un destierro que nunca se cumplió. A lo largo de todo el siglo XX, el ejército hace operaciones de antinarcóticos, operaciones de contrainsurgencia en Guerrero, por ejemplo, en el Triángulo Dorado en Sinaloa, y era el último dique antes de poder militarizar plenamente la seguridad pública. Es decir, la salida del ejército a las calles en despliegues masivos a partir del sexenio de Calderón era inconstitucional precisamente por ese artículo. La reforma lo que hace es tumbarlo, modificar ese artículo 129. Se aprovecha de la figura de las guardias nacionales que existían en el siglo XIX, pero esas guardias nacionales no tienen nada que ver con la Guardia Nacional que hoy existe. Las guardias nacionales eran milicias voluntarias, que en realidad son una copia de la Constitución norteamericana, que a su vez eran una forma de institucionalizar a las milicias que pelearon la guerra de independencia, la milicia de Massachusetts, la de Virginia, la de Carolina del Sur, etcétera. Entonces, el nombre que escogió López Obrador para la Guardia Nacional no es accidental. Lo hacía aprovechando que el texto constitucional ya hablaba de algo que eran las Guardias Nacionales, pero que en realidad dejaron de existir después de la Revolución Mexicana. Pero bueno, era más económico aprovechar un término que ya estaba ahí a ponerle un nuevo nombre, a hablar de una gendarmería o hablar de una nueva Policía Nacional. Era una forma de aprovecharse de esa figura que existía y que estaba en desuso desde hace un siglo. Yo hace un tiempo vengo pensando como el origen de la Guardia Nacional, el nombre en específico, porque
Me parece que es un nombre que aparece en otros países latinoamericanos también. Creo que en países europeos, no tengo ahorita un ejemplo claro. Tal vez, no, me equivocaría si lo menciono, pero sí que hay ejemplos en Latinoamérica, por lo menos, de instituciones de seguridad que llevan el nombre de Guardia Nacional, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué de eso puede estar rescatando, pudo haber estado rescatando Andrés Manuel López Obrador? Y también, como, ¿qué origen histórico puede tener el mismo nombre? Como, ¿a qué puede apuntar? Más allá de lo que hemos visto que ha estado haciendo la Guardia Nacional, ¿a qué pudo apuntar en un primer momento la creación de esta Guardia Nacional y qué lo diferencia de la policía y del ejército? A ver, la Guardia Nacional de México no tiene absolutamente nada que ver con las Guardias Nacionales de Estados Unidos, ni con los Carabinieri de Italia, ni con la Gendarmería Francesa, no tiene absolutamente nada que ver, no se comporta igual, no tiene el mismo origen, aunque en el marketing han querido pretender que sí lo tiene. Okay. ¿Qué eran las Guardias Nacionales y de dónde vienen los nombres? El ejército napoleónico y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tenían cuerpos que así se llamaban, Guardias Nacionales. Eran cuerpos voluntarios de soldados no profesionales, soldados de medio tiempo. A la fecha siguen manteniendo ese esquema. Que el comandante, en el caso de los Estados Unidos, de cada Guardia Nacional no es el presidente, es el gobernador de cada estado. Hay una Guardia Nacional en Massachusetts, hay una Guardia Nacional en Oregon. Se pueden federalizar en tiempos de crisis, pero el comandante de la Guardia Nacional es el gobernador. Y por eso los guiones de esos batallones, de esas unidades, dicen Guardia Nacional de tal lado, para distinguirles del ejército de línea. En Estados Unidos, ¿por qué nacieron? Porque acabada la guerra, la guerra de independencia, los padres fundadores tenían el temor de que se convirtieran en una asamblea armada, en un grupo de bandidos, y el ejército estadounidense tardó tiempo en consolidarse. De hecho, hay un tiempo en que Estados Unidos se queda sin ejército bajo la presidencia de John Adams. Entonces, es una figura como para darle certeza y decir, ustedes no son bandoleros, tienen una línea de mando y tienen una serie de obligaciones legales. Y hay que recordar que la Constitución mexicana, la de 1824, es una copia de la Constitución estadounidense, casi párrafo por párrafo. Entonces, ahí hablaban de las Guardias Nacionales, la Constitución mexicana lo calca tal cual, y hay un pequeño resquicio de lo que eran esas compañías de voluntarios que todavía existen en la Secretaría de la Defensa, que se llaman las compañías de guardias rurales o de defensa rural, que no ha de haber más de 12 compañías en todo el país, es decir, a lo mucho 1,200, 1,300 elementos. Entonces, ¿por qué no es lo mismo la Guardia Nacional en México? Uno, porque esto no es un cuerpo separado del ejército, es el ejército. Son soldados que se disfrazan de policías, que tomaron sus patrullas y las repintaron de color blanco, pero en ningún otro país de Latinoamérica es el ejército quien sustituye abiertamente a la policía. ¿Cuáles son lugares donde esto sí ocurre? Pues en China, en Corea del Norte, en Arabia Saudita, en oasis de democracia, ¿no? Es decir, en realidad México está experimentando una regresión y estamos comportándonos como se comportan las dictaduras alrededor del mundo, que es el ejército quien hace labores policiales y fundamentalmente labores de policía política. Nos comentabas justo que el caso de México es particular, no solo por la copia de Estados Unidos y de repente el giro, sino también por esta parte de Calderón y de López Obrador, ¿no? Ya veíamos un López Obrador en campaña que aducía una guerra contra el narco como poco beneficiosa para la población, se hablaba de un cese a la militarización y regresar a los militares a los cuarteles, y creo que hasta incluso a los seguidores más encorajados de López Obrador, le sorprendió ver que regresara el ejército a las calles o que retomara la misma estrategia que Calderón. Entonces, ¿a qué crees que se deba esta vuelta o esta regresión que Obrador había dicho en campaña que era de los principales puntos que ya no se harían o que buscaban evitarse? Hay un cable filtrado de Wikileaks de 2005 que indica que ya la diplomacia estadounidense sabía que el plan de López Obrador era militarizar la seguridad pública. En ese sentido, no importaba quién ganaba en 2006, la seguridad pública se iba a militarizar. Y el ejército nunca regresó a sus cuarteles. O sea, no se cumplió la promesa narrativa, porque además lo dijo Sheinbaum hace unos días en su toma de protesta. Nunca regresará a la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico no puede regresar porque nunca se fue. Sí. La estrategia operativamente se comporta de la misma manera. Es una campaña de contrainsurgencia con una lógica de decapitación de cárteles. Es una estrategia militarizada y federalizada, es decir, que le quita presupuesto a las policías civiles, sobre todo las locales, en pro de corporaciones federales, y eso ya pasaba incluso desde antes de la creación de la Guardia Nacional.
la lana se iba a la Gendarmería o a la Policía Federal o a la que fuera la marca o el branding que utilizara el presidente en turno para la estrategia federal, y en ese sentido la guerra contra el narcotráfico nunca terminó, y la promesa de esta administración es que continúe, a lo mejor no en el marketing porque le cambiaron el nombre a quién es la corporación federal que hace la seguridad, pero materialmente los despliegues son idénticos, el comportamiento del ejército es idéntico. Acaban de matar hace 2 días a un grupo de migrantes simplemente porque alguien dice que escuchó una detonación de arma de fuego. Y en ese sentido el ejército sigue en la calle, y más importante, los métodos del ejército siguen en la calle. Yo quisiera avanzar hacia un punto, Víctor. El punto de ¿qué tendencia ves tú dentro de esta militarización? Mencionabas lo del cable de Wikileaks y me parece muy interesante como qué tendencia podemos encontrar dentro de este aspecto. Pero antes me gustaría que nos pudieras explicar un poquito más concretamente a qué nos referimos cuando hablamos de militarización. Sí, a ver, hay 2 grandes tendencias. La primera está en Latinoamérica, y México no es el único caso. ¿Qué entendemos por militarización en el caso de Latinoamérica? Como la claudicación de un ámbito de autoridad civil para que ahora esa labor la realicen los militares. En México se publica todos los años el Inventario Nacional de lo Militarizado, que incluye este catálogo de atribuciones que se le han entregado a las Fuerzas Armadas, sí, la seguridad pública, pero también el control sanitario. La Marina ahora controla COFEPRIS, la construcción de obra pública, como son los bancos de bienestar, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el control de las aduanas, y en eso ya se han quejado muchos empresarios y muchos usuarios de aeropuertos que los extorsiona, ya sea el ejército o la marina, dependiendo de quién controla algún aeropuerto en particular, para que puedan pasar el control migratorio. El Instituto Nacional de Migración también está militarizado, todos los mandos, el propio director, o son militares jubilados o son militares que vienen prestados un ratito a la Secretaría de la Defensa. Más de la mitad de los secretarios de Seguridad Pública estatales en México son militares, y eso ha pasado en toda Latinoamérica. Fuerzas Armadas empiezan a hacer labores que constitucionalmente no les corresponden y que tampoco les corresponden por división del trabajo. Un panadero no lo puedo meter a un quirófano para que opere como neurocirujano solo porque es más leal o porque es más disciplinado. ¿De dónde viene esto? Porque en México, en Latinoamérica hay una añoranza del autoritarismo. No es casualidad que Bukele sea un personaje adorado. Y además una añoranza del autoritarismo que viene de 2 lados. Por un lado, de quienes les tocó vivir las dictaduras en Sudamérica. Es el caso de Chile, por ejemplo, que las elecciones siempre son muy cerradas porque está la generación que vivió bajo Pinochet y que extraña los vuelos de la muerte, que lo percibe como sensación de orden y de un periodo que está en el pasado y al que quisieran regresar. Y las nuevas generaciones, algunas que a lo mejor también les tocó el pinochetismo o a sus papás les tocó, y que justo no quieren volver a esa represión. Y eso sale mucho en el Latinobarómetro, ¿no? Esta percepción de que mucha más gente tiene fe en gobiernos autocráticos, que le pierde fe a la democracia. Y claro, todo mundo es Bukele hasta que te detienen los militares y te siembran droga y te dan una golpiza. Pero bueno, hasta que no te pasa eso, todo mundo tiene profunda fe en Bukele. La segunda tendencia de militarización está en los Estados Unidos y no es nueva. En realidad esto ocurrió en los 80s y en los 90s, que es una militarización más profunda porque es una militarización cultural. En Estados Unidos, ¿qué se entiende por militarización? No es que el ejército haga labores de seguridad pública. Hay una ley que es el Acta de Constabulación en los Estados Unidos que prohíbe esto después de la Guerra Civil. ¿Qué es la militarización? Es introducir una lógica de guerra en las policías civiles. Y por eso tienes condados con 200 o 300 personas que tienen tanquetas, que tienen unidades de SWAT, equipos de guerra que en realidad no necesitaría un municipio de ese tamaño. Y por eso en Estados Unidos hay casos como el de George Floyd, como el de Daniel Schaefer, y miles de casos todos los años donde la policía estadounidense no usa sus armas para la protección de la vida, sino para generar obediencia, para instigar obediencia en la población, instigarle miedo. Y en ese sentido eso sí cumple la definición de terrorismo, el intimidar a una población para disciplinarla y modificar su conducta. ¿Por qué en Estados Unidos esto no genera un problema? Porque han crecido así y están socializados para esa forma de violencia. Los jurados, los fiscales, los jueces, los testigos, los periodistas, el público está acostumbrado a que esto pase y sea normal y hasta sea motivo de memes y sea motivo de conversación pública y apología pública de la violencia. Pero entonces son 2 procesos. O sea, el de Estados Unidos es el más acabado porque ya no necesitas al militar,
siendo el jefe de la policía. Ya esos valores militares los traen todos los policías desde el momento que se gradúan de la academia. Yo quisiera preguntarte también si te atreverías a realizar un diagnóstico respecto de por qué ahora, por qué este resurgimiento de el querer un gobierno autoritario, por qué el resurgimiento de querer como, ya no solo en México, como comentabas, también en Chile, con la vuelta a ciertos valores pinochetistas. Incluso yo he visto en redes sociales, en TikTok, donde sea, como esta cantidad de contenido que se produce alabando a ciertos personajes de la historia mexicana que fueron autoritarios. He visto videos como edits donde aparece Díaz Ordaz y lo celebran. Entonces sí veo que es un fenómeno que está sucediendo en una gran porción de la sociedad. El populismo y el punitivismo, que también tiene esa etiqueta, el punitivismo populista o popular, tiene la misma raíz. Número 1, consume pocas calorías pensarlo. Yo no necesito un postdoctorado en ciencia política para ver un tuit de C4 Jiménez de cómo están golpeando a un ladrón y alegrarme y tuitear si hay otra rata en el cielo. Yo no necesito complejidad intelectual para obtener satisfacción de eso. Sí. El populismo también ocurre lo mismo. En lugar de que Donald Trump te explique las complejidades económicas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que te dice vamos a construir un muro y vamos a cazar a los migrantes como ratas. Y eso no increpa al intelecto, sino que increpa a ese sentimiento de justicia. Y hay muchos filósofos que hablan de los sentimientos morales, ¿no? Tienes a Adam Smith, tienes a Thomas Reid, a David Hume, toda la ilustración inglesa, que en realidad era escocesa. Eso pasó aquí en la universidad. Yo me acuerdo que cuando fue la elección en 2018, la Escuela de Comunicación aquí en la Universidad Panamericana hizo una encuesta, ¿no? De quién iba a ganar, por quién iban a votar los estudiantes. Y siendo esta una institución privada no debería sorprendernos. Salía que ganaba Ricardo Anaya, en segundo lugar Pepe Mid y solo en tercer lugar López Obrador. Cuando pasa la elección y López Obrador gana con la mitad de los votos, me acuerdo que aquí afuera de este edificio había algunos alumnos quejándose, diciendo, oye, pues tu encuesta está mal diseñada, porque tú me dijiste que iba a ganar López Obrador, así como la campaña de Xóchitl, ¿no? Que sus encuestas eran más del género literario de la novela que de la estadística, porque inventaba con cuántos puntos iba arriba. ¿Y qué es lo que no entendía esa gente que vino a protestar? Que tú no eres el mercado de las campañas políticas. Solo 10% de la población mexicana tiene educación universitaria. Solo el 5% de los mexicanos, de acuerdo con la encuesta nacional de población ocupada, gana lo suficiente como para pagar una colegiatura de la UP. ¿Eso qué significa? El populismo, en todas sus versiones, incluido el punitivismo, no te está hablando a ti, estudiante universitario, que tus papás son dueños de 6 fábricas. Esto le está hablando al gran público. E incluso la persona que está ilustrada y tiene un postdoctorado toma más decisiones con el estómago que con la cabeza. Eso es todo lo que nos dice el behavioral economics y la pelea que tuvo en el siglo XX con la teoría de la elección racional. No somos computadoras, decidimos con el estómago. Sí hay un placer en ver a un ladrón ser linchado, en medidas como decir vamos a incrementar las penas. Es un sentimiento y el problema del placer es que es adictivo, y eso ya lo estudiaba Aristóteles. El problema que impide el desarrollo de la humanidad son sus vicios, su adicción al placer, su incapacidad de gobernarse a sí mismo. Y ese es el gran problema que hay aquí, que somos una población poco educada, socializada en la violencia, porque para nosotros ya en México es muy normal ver decapitados, ver desmembrados. Está el blog del narco, cualquiera se puede meter a ver esto. Y estamos enojados, ¿no? Hay las mismas crisis que hay en México, las hay en toda Latinoamérica. Ineficiencia del sistema de justicia, desigualdad en el ingreso. Y alguien que está enojado muchas veces no quiere una solución, lo que quiere es que le valide su enojo. Y eso pasa en entornos terapéuticos. Antes de que te dé una solución el terapeuta, lo que te va a decir es sí te creo, yo te acompaño. El problema es que nunca viene el segundo punto, donde nos digan cómo lo vamos a resolver. Un Bukele o un Donald Trump no funciona en Europa. ¿Por qué no funciona en Europa? Porque ahí hay seguridad social, transporte gratuito, salud gratuita, educación hasta el postdoctorado gratuita. Ahí no pueden prometernos nada porque ya lo tienes todo. No es que todo el mundo tenga un yate, pero sí ya tienes lo más importante que te puede vender el populismo. Y lo más importante es un sistema de justicia que funciona. No me acuerdo si es Noruega o Suecia, que ya tuvieron que empezar a
importar prisioneros de otros lados porque sus cárceles están vacías. Entonces pagan una renta por mover a un prisionero de otro lugar. Es un oasis de seguridad. Y el problema es eso, que el populismo es una respuesta emocional, el punitivismo es una oferta emocional para que saques tu enojo, para que saques tu furia, pero no resuelve los problemas de seguridad a largo plazo. Sí, lo que a mí me preocupa es que las alternativas que se nos ofrecen a estas políticas punitivistas de repente son tergiversadas en el ojo público cuando traemos a colación, por ejemplo, la reforma, la iniciativa, la reforma por las 40 horas, la reducción de la jornada a 40 horas laborales. Y muchas veces esta socialización de la violencia, esta socialización del sentimiento crudo y duro del querer ver al otro sufrir, se manifiesta en este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que al decir a alguien 40 horas, la respuesta del empresario promedio es que eres un huevón, es que eres un flojo, trabaja, y en realidad es justo una socialización, parece ser justo una socialización del dolor y de la tristeza que los mexicanos tienen que vivir día con día, tan solo para llegar a sus trabajos, para soportar jornadas laborales donde no se puede sentar, y por eso se promueve la ley silla. Y me saca mucho de onda que justo sea tan doloroso, porque parece que nos sentenciamos por propia mano, ¿no? De repente estoy sufriendo como mexicano una realidad muy fuerte y es tan impactante que no me permite salir de ella y votar por otro tipo de cuestiones, y ni siquiera votar por otro tipo de cuestiones, sino entender el problema más de raíz. Sí. Estoy cansado de trabajar 8 horas, llego de mi trabajo y no me da tiempo de leer. Parece que la respuesta es que apriete más todo, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que te quería hacer, Víctor, es ¿qué tipos de soluciones y qué tipo de aproximaciones ves plausibles para solucionar este tipo de conflicto? Todas las políticas que sabemos que funcionan son políticas que tardan décadas. Presidente municipal que compre pistolas o que compre patrullas y lo presuma como el logro de su administración es un imbécil. No tiene idea de seguridad pública, porque no importa comprarle una patrulla nueva a un elemento que gana salario mínimo, que no tiene criterios de uso de la fuerza, que ejerce violencia doméstica en su casa. Nada de eso lo va a cambiar el tener una patrulla o una pistola nueva. Ahora que hablas de lo del trabajo, hay un estudio, se acaba de publicar hace un par de años, lo sacaron Carlos Pérez Ricard y Raúl Cepeda, sobre la correlación entre precarización laboral y reclutamiento del narcotráfico. En promedio, ahorita un cártel, porque son ofertas de trabajo que ya puedes encontrar hasta en Facebook, sí, andan ofreciendo sueldos de 30,000 pesos libres. Si tú quisieras ganar ese sueldo derecho, ¿no? O sea, pagando tus impuestos, tendrías que tener un sueldo equivalente a 50,000 pesos, porque te quitan en México 1 de cada 3 pesos en IVA y en ISR. Entonces, sabemos por la encuesta nacional de población ocupada que más o menos 6 de cada 10 mexicanos vive debajo del umbral de pobreza por ingreso, es decir, que gana máximo 2 salarios mínimos. Entonces, en ese país donde no hay ingreso y además donde los trabajos muchas veces te hacen sujeto de vejaciones, o sea, que ver, yo aquí trabajé como coordinador de titulaciones en la universidad, no puedes creer el nivel de entitlement, el nivel de soberbia que pueden tener los estudiantes. O trabajando en un Starbucks que te faltan al respeto, o en una gasolinera. Entonces, estás construyendo una olla de presión donde una persona no tiene ingreso, la están maltratando en su trabajo, su jefe es un déspota, porque además los mexicanos están acostumbrados a que lo traten en una tiranía desde chiquito, desde el profesor que te dice es que esta es tu calificación y no te la voy a explicar y te friegas. Ese es un mecanismo autocrático, ahí no hay rendición de cuentas, ni hay aprendizaje, ni hay retroalimentación. O las funas, ¿no? Por ejemplo, al final, ¿de dónde vienen las funas? Las funas vienen de un fracaso del sistema de justicia. Entonces, si no funcionan los canales ordinarios, hago la funa en redes sociales. Entonces, por ejemplo, una de las soluciones a este problema tiene que ver con el incremento del ingreso. 30,000 pesos no te vas a volver millonario con un ingreso mensual de 30,000 pesos, pero sí te pone al menos ya 3 o 4 veces arriba del ingreso nacional. Y además ganarlo fuera de la Ciudad de México te rinde más, ¿no? Porque las rentas son más económicas, porque los servicios son más económicos. Claro, es una vida muy limitada. La mayoría de los sicarios no se va a jubilar. Van a tener una vida medianamente decente unos años y son desechables para los cárteles. Pero una de las hipótesis que apunta este estudio que les platico es...
meterle al ingreso de las personas. No tanto el salario mínimo, porque esto es un problema más de espectro de todos los ingresos. O sea, es menos del 5% de la población mexicana quien gana arriba de 20. O sea, ni siquiera sabemos cuántos ganan arriba de 30 o arriba de 40, de acuerdo al INEGI. ¿Qué otras soluciones hay? El gran tapón que tenemos en México son las fiscalías. En México hay 13,000 fiscales en promedio. Y los fiscales son los detectives, los ministerios públicos. Agente del Ministerio Público, escucha como agente del Ministerio de Magia, ¿no? Son como los aurores, tiene un nombre muy medieval esto del Ministerio Público. A diferencia de Europa o a diferencia de Estados Unidos, la policía no puede investigar los delitos sin permiso del Ministerio Público. Entonces, supongamos que te asaltan. Aquí en la Ciudad de México hay botones de pánico que puedes apretar, ¿no? Y llega la patrulla. Lo que está tomando nota ese policía, eso todavía no es un acto de investigación. Si tú narras todo el incidente, pero no te trasladas después a una agencia del MP a volver a narrar lo que te pasó, esos datos que te tomó el policía no se convierten en estadística, no se convierten en actos de investigación. Okay. Entonces, ¿cuál es el problema de que solo haya 13,000? De acuerdo con la encuesta nacional de victimización del INEGI, se cometen 30 millones de delitos todos los años en México. Hagamos la cuenta. Divide 30 millones entre 13,000 ministerios públicos. Te va a dar como de 2,400 delitos que tendrá que investigar cada detective. Ni ChatGPT podría hacer una cosa así. ¿Quieres que un buen investigador resuelva un delito? Le asignas un caso por mes. Hay una persona desaparecida, tu única chamba es un mes para dar con esa persona. ¿No la encontraste en el mes? Ok, se va a convertir en archivo muerto. Ya no va a haber más actos de investigación. Pero aquí tenemos MPs y tú llegas a una agencia del MP y ves montañas de expedientes, ni siquiera digitalizados, ni siquiera muchas veces convertidos en insumos de inteligencia. Sí. Entonces, no hay personal. Lo que hay en México es una crisis forense. ¿Cómo se resuelve? Ampliando quienes tienen esos poderes de detective. En México sí hay suficientes policías, hay 300,000 de acuerdo con el Censo Estatal de Seguridad Pública. Entonces, si tuviéramos 300,000 detectives, eso es mucho mejor que tener solamente 13,000. Una última alternativa. El problema de la militarización y de tener a soldados en la calle haciendo labores de policía es que no te enseñan en un plantel educativo militar cómo litigar un caso. Si tú revisas los planes de estudio del Heroico Colegio Militar, de la Escuela Naval, de la Escuela Superior de Guerra, del Colegio de Defensa, del Centro de Estudios Superiores Navales, no hay una sola materia de derecho penal, por ejemplo. Me parece que apenas la incluyeron hace como 3 o 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces una detención, no sabes narrarla en abogañol, no sabes justificarla, sí. Y después vas a una audiencia, vas al juicio y el abogado te hace preguntas para que te pongas nervioso, tú como el que hizo la detención, para que caigas en contradicciones, y no te dieron ni siquiera un cursito de oratoria sobre cómo lidiar con esa interacción, se cae la carpeta de investigación. Así traigas al Chapo, así traigas al Mencho. Y la calidad del recurso humano del ejército es mala. Hasta hace más o menos 8 años, tú podías ingresar al ejército con secundaria terminada, por ejemplo, muy distinto a la Policía Federal que te pedía una educación universitaria. Sí. No es que el título te haga más ilustrado o no, pero sí hay más años de escolaridad. Y no es lo mismo enseñarle derecho penal a alguien que sí tiene ya una formación universitaria previa que a alguien que además es un adulto probablemente y que a lo mejor lleva muchos años sin estar en la escuela. Y eso se ve en la calidad de los litigios y por eso les tumban las carpetas de investigación. Me parece muy importante seguir reflexionando respecto a esto. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Estamos muy contentos de que hayas compartido con nosotros tu experiencia y estas nuevas formas de hacer política. Y estamos abiertos a cualquier comentario y a cualquier duda que tengan nuestros oyentes. Sin duda creo que fue un episodio muy interesante. Muchas gracias. Y creo que todos podemos realizar aprendizajes muy grandes respecto del tema. No, pues estoy muy agradecido por la invitación. Mis redes sociales, mi Twitter, @arbitros1805 para que sigamos con la conversación. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hago después de dudar? Estas preguntas, ¿de qué me sirven? Hay que aprender a preguntar. El ser y tu manera de entender se dice de muchas formas. Sigue dudando. Sigue aprendiendo. Sigue escuchando NUS. Media Lab. Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar. Sé parte de esto. medialab.up.edu.mx. Media Lab.